Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar el desarrollo de un ejercicio paso a paso donde nos piden calcular los indicadores de rentabilidad y previamente para ello vamos a explicar el cálculo, también paso a paso, del costo de capital, tanto de la empresa como de los accionistas. Para ello vamos a enunciar el primer problema que está como ejemplo número 1, que nos dice lo siguiente: calcular el BAN económico, el beneficio costo económico, el BAN financiero, el beneficio costo financiero, cuando se dan los siguientes flujos de caja que se van a poder apreciar más adelante. Además se sabe que la tasa de interés y es una tasa efectiva anual de 27.5%. El beta es 3, ya sabemos que el beta es un indicador que mide el riesgo del proyecto. La tasa de impuesto a la renta es de 29.5% y la deuda con terceros pasivos es de 25%. Cabe recordar que el financiamiento total del proyecto, es decir, desde el punto de vista económico y de la empresa, debería ser 100%. Entonces, si tenemos acá que el financiamiento de terceros, el ratio de endeudamiento viene a ser 25% y ambos financiamientos tienen que dar el 100%, por lo tanto, la diferencia, es decir, el aporte de los accionistas reflejado en el patrimonio, debería ser 75%. Bien, dicho esto, vamos a proceder a calcular el costo del capital. Para ello es importante recordar lo siguiente: que cada vez que hablamos de una evaluación económica, es decir, desde el punto de vista de la empresa, necesitamos calcular el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. Y cada vez que necesitamos calcular o evaluar desde el punto de vista financiero un proyecto, estábamos hablando desde el punto de vista de los inversionistas. Y para ello necesitamos calcular el costo de oportunidad del capital por el método KPM, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar paso a paso nuestro problema, lo que nos están pidiendo, que es calcular el BAN económico, beneficio costo económico, BAN financiero y beneficio costo financiero. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular el costo real de la deuda. ¿Y cómo calculamos el costo real de la deuda? Dice que la fórmula es tasa de interés por 1 menos T, que es el impuesto. Por lo tanto, la fórmula vendría a ser 27.5%, que es la tasa de interés de la deuda, por 1 menos 29.5%, que es la tasa de impuesto a la renta. Ese cálculo o la aplicación de esa fórmula nos da que el KD, que es el costo real de la deuda, viene a ser 19.39%, es decir, menos que ese 27.5% que es lo que cobra el banco. ¿Por qué? Por lo siguiente: esa tasa de interés de 27.5% va a implicar que nosotros paguemos intereses, y ese pago de intereses implica para la empresa un ahorro fiscal, es decir, vamos a pagar menos impuesto a la renta al Estado. Por lo tanto, el costo real de la deuda para esa empresa, teniendo en cuenta dicho ahorro fiscal, no sería los 27.5% que cobra el banco, sino más bien el costo real vendría a ser 19.39%. Lo segundo que tenemos que hacer, una vez calculado ya el costo real de la deuda, lo segundo que tenemos que hacer es calcular el costo del capital del accionista, es decir, cuánto es lo que el accionista, los socios, los inversionistas exigen como mínimo de rentabilidad al proyecto. ¿Por qué? Porque eso es lo que les cuesta conseguir dinero, es decir, su costo de oportunidad de capital, lo mínimo que ellos estarían dispuestos a ganar en este proyecto sería 17.17%.
¿Cuál es la fórmula del COP? Lo hemos visto que la metodología KPM, que nos ayuda a estimar este costo del capital, vendría a ser con los siguientes componentes. Un activo libre de riesgo, que en este caso dice que es 2.20%, representado por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Un RM, que vendría a ser el rendimiento del mercado de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el Standard & Poor's, en un promedio anualizado, que en este caso ya está como dato que es 7.19%. Y un beta, que es un factor de riesgo que depende del sector o de la industria, del tipo de proyecto que se va a evaluar. En este caso ya está cuantificado y tiene un valor de 3. Aplicamos esa fórmula y nos sale que el costo de capital vendría a ser 17.17%. Es decir, los accionistas están exigiendo al proyecto como mínimo una rentabilidad de 17.17%. Bien, el tercer paso vendría a ser calcular el costo promedio ponderado de capital, conocido como el WACC. Ese WACC, ¿qué nos va a permitir? Ese WACC nos va a permitir determinar cuánto es el costo promedio ponderado de capital de la empresa, es decir, cuánto le cuesta a la empresa conseguir dinero en promedio, ¿no? En promedio. Entonces, la información que nos pide dicha fórmula es el porcentaje de la deuda, es decir, el ratio de endeudamiento. Y como dato ya tenemos que este valor es 25%. Este sería el ratio de endeudamiento, 25%, multiplicado por el costo real de la deuda, es decir, 19,39%, más el porcentaje del patrimonio, es decir, 75%, multiplicado, dice, por el COC, que lo acabamos de hallar hace unos instantes, 17.17%. Todo ese procedimiento implica que nuestro WACC, es decir, el costo promedio ponderado de capital de la empresa, va a ser 17.73%. Ahora sí, con estos cálculos, es decir, primero no se olviden, calculando el costo de la deuda, segundo, el costo de capital del accionista, y tercero, el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. Con esa información ya voy a poder recién responder las preguntas, en este caso la pregunta 1 de nuestro ejemplo, que dice calcular el BAN económico, el beneficio costo económico, el BAN financiero y el beneficio costo financiero. Lo primero que vamos a calcular en este caso serían los indicadores económicos, es decir, el BAN económico y el beneficio costo económico. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los flujos de caja que se presentan a continuación? Son los siguientes. Dice inversión en el periodo cero, que está señalado en color rojo, 95.000 soles. Flujo de caja económico número 1, es decir, la utilidad neta que ha generado la empresa en el año 1 es 52.500. Flujo de caja económico 2, es decir, la utilidad neta que ha generado la empresa, ojo, la empresa en el año 2. Y el flujo de caja económico 3 es la utilidad que ha generado la empresa en el año 3. Entonces, como ya hemos calculado también nuestro WACC, que es el costo de oportunidad, el costo promedio ponderado de capital de la empresa, entonces lo que vamos a hacer es calcular el BAN económico con dicha tasa de descuento del WACC, que es el 17.73%. Entonces, el siguiente procedimiento que implica la fórmula del WACC vendría a ser lo siguiente. Dice que la fórmula del BAN vendría a ser la siguiente. Menos la inversión, y la inversión es menos 95.000, más
el flujo de caja económico que se produce en el primer año, que divide a 1 más el WAP elevado al número de años en que se produce el flujo, es decir, en el año 1, más el flujo de caja económico del año 2, es decir, 55.000, entre 1 más el WAP elevado a la 2, que es el número de años en que se produce el flujo, más el flujo de caja económico número 3, que es 62.000, entre 1 más el WAP, que eleva a la 3. ¿Y qué cosa es 3? Es el número de años en que se produce ese flujo, ¿sí? Una vez que hemos planteado de esa manera nuestro cálculo, nuestra fórmula del BAN, lo siguiente es operar cada uno de ellos. Es decir, si ustedes operan 52.500 entre 1 más 17.73% elevado a la 1, me va a salir 44.593.56. Operando 55.000 entre 1 más 17.73% elevado al cuadrado, nos sale un valor de 39.681.53. Y por último, si ustedes operan este valor de 62.000 que ha sido generado en el año 3 entre 1 más 73, 1 más 17.73% elevado al cubo, ese resultado nos sale 37.995.33. ¿Correcto? Entonces, el siguiente procedimiento es a esos 95.000 que están en negativo, le voy a sumar la sumatoria de estos tres valores obtenidos. Es decir, si ustedes suman 44.000, todo lo que está dentro del corchete rojo, si ustedes suman 44.593.56 más 39.681.53 más 37.995.33, la sumatoria de esos tres valores me va a dar 122.270.42, ¿correcto? A ese valor le resto los 95.000 y tengo un resultado final de 27.270.42. Ese resultado final es el cálculo, es decir, ese es el valor del BAN. ¿Contra qué lo debo comparar? ¿Cuál es el criterio de decisión? Habíamos comentado en clases que todo indicador de rentabilidad tiene que hacerse de tres formas, es decir, tiene tres procedimientos, tiene tres tipos. Primero, su cálculo. Ya lo hemos calculado. El BAN económico sale 27.270.42. Segundo, su criterio de decisión. Ese BAN tiene que ser mayor a 0 para que el proyecto sea viable, sea considerado viable y que genere rentabilidad. ¿Correcto? Tercero, ¿cómo se interpreta ese valor del BAN? Ese valor del BAN que lo acabamos de calcular y que acabamos de aplicar un criterio de decisión, se interpreta de la siguiente manera. La empresa invierte 95.000 soles. En 3 años de operación, recupera su inversión, gana el porcentaje de rentabilidad que quería ganar y encima le queda un adicional, un valor agregado de 27.270.42. Eso sería el cálculo del BAN económico, el criterio de decisión del BAN económico y la interpretación del BAN económico. Luego vamos a explicar el siguiente indicador, que es el beneficio-costo económico, ¿sí? Ese indicador del beneficio-costo económico se obtiene dividiendo lo siguiente: el resultado de la sumatoria de estos tres flujos